Y quiero que nos pongamos un momento de pie, por favor, y hagamos una oración. Y Dios me ha dado una palabra en esta mañana para este lugar. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por el privilegio y la bendición que nos das de estar nuevamente, Señor, en este lugar adorando y bendiciendo tu nombre, Padre. Agradeciéndote, Señor, el bien y la misericordia que has extendido en nuestra casa, en nuestra familia, porque salimos, Señor, juntamente con nuestra familia de casa y volvimos a entrar, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado, por tus bendiciones, Padre. Señor, hoy estamos de pie levantando nuestras manos, adorándote, Señor, porque reconocemos que todo lo que somos, Señor, y todo lo que tenemos es por tu gracia y por tu misericordia. Y en agradecimiento venimos, Señor, a adorarte, a exaltarte y a glorificarte, Señor, a darte lo que te mereces, Señor, la alabanza, la honra y la gloria, Padre. Gracias, amado Dios, por cada familia que está en este lugar. Oramos en el nombre de Jesucristo, amado Espíritu Santo, que uses mi vida, que esta palabra que has hablado para este pueblo, Señor, Padre amado, impacte, Señor. Padre, confirme, Señor, aliente y fortalezca las vidas, los matrimonios, las familias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amado Espíritu Santo, hagámoslo juntos una vez más para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, quita toda distracción, Señor, y que solo tu Espíritu Santo tenga la autoridad en este lugar para hacer lo que a Él le plazca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos, y dele la gloria a Dios. Y hoy quiero compartirles una palabra, hermanos. Y el tema que quiero compartirles en esta mañana se llama: en Dios los procesos son necesarios. Dígale al que tiene a su lado: en Dios los procesos son necesarios. Y quiero que vayamos como una introducción a lo que el Señor quiere hablarles en esta mañana. Quiero usar 3 textos bíblicos como una introducción. Y el primer texto bíblico que quiero que vayamos es al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén. No sé si lo tenemos en la parte de arriba, pero, y mire el verso 15. ¿Tiene el verso 15? Y dice 9:15. Y dice: el Señor le dijo, ¿a quién? Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Verso: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. El verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ahora quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Cuando lo tengamos me dice amén. O si lo mira ahí ya me dice amén. Ok. Mire qué dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar ¿a quién? A Cristo. Ahora quiero que vayamos al último texto. Es segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del verso 6 al verso 8. Me dice amén cuando lo tenga. Ok. Dice: porque ya yo estoy ¿para qué? Para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. El verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado ¿qué cosa? He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo
en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. Gloria a Dios. ¿Por qué hablamos de esta palabra? ¿Por qué el Señor habla? Porque el Señor me hablaba de 3 cosas que quiero compartirles en esta mañana. Yo estaba orando, ¿qué podemos compartir? Y el Señor me hablaba y me dice, habla 3 cosas. Porque quiero que me levante la mano quien ha recibido una palabra profética para su vida, para su matrimonio, para sus hijos, para su familia, su negocio, su trabajo. Levánteme la mano quien ha recibido la palabra. Gloria a Dios, gracias. Pero el Señor me hablaba algo sobre eso. Todas las palabras tienen que entender que la promesa, la palabra que Dios ha hablado, lleva un proceso y después el cumplimiento. Y quiero hablarle de 3 cosas: la palabra, la promesa, el proceso y el cumplimiento. Se siente bien cuando nos dicen, cuando hay problema en el matrimonio, tu matrimonio va a ser restaurado. Y dice, amén, es lo que le está adorando al Señor, que este hombre se componga, que esta mujer se componga. Y lo escuchamos y nos vamos a casa, ¿cómo? Tranquilo. Pero vemos en la casa que el hombre sigue igual, que la mujer sigue igual. Y dice, y lo que el pastor dijo, o la profeta, pues mentiroso, porque dijo que iba a cambiar. ¿Sí o no? Y dice la palabra, dice el Señor que te va a dar trabajo. Pasa una semana y no hay trabajo. Se fue de la iglesia alegre, contento. Yo voy a tener trabajo y voy a hacer esto. Pero pasaron los días y en lugar se fue desapareciendo ese gozo, esa alegría. ¿Y qué dice? No, yo creía que Dios me lo iba a dar, pero es pura mentira. No. Debemos de entender, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Toda palabra, toda visión, todo propósito tiene un proceso. Todo. El hombre que no es procesado, es muy difícil que llegue a cumplir el propósito de Dios. Así que si usted tiene una palabra que Dios le ha hablado, no se preocupe, no se desanime, no se desaliente. Todo requiere un esfuerzo y un sacrificio, y eso quiero hablarles. Ahora, ¿cuántos nos han hablado de los hijos? Del negocio. Alguien me hablaba y me dice, pastor, yo creo que voy a cerrar el negocio, porque la verdad no he vendido mucho. ¿Qué dice usted? ¿Lo cierro o no lo cierro? Le digo, mejor vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Lo cierras o no lo cierras? Porque ¿quién te lo dio? ¿Te lo di yo o te lo dio Él? Él. Pregúntale. Y luego me vienes a pedir un consejo y te lo voy a dar. Y tú, como a los 15 días viene, pastor, ya no voy a cerrar el local. ¿Por qué? Porque Dios me habló que Él me lo dio. Bueno, cuando entiende que todo requiere un proceso. ¿Cuántas veces vendimos, tenemos trabajo, tenemos todo y venimos a la iglesia contentos? Y nos dicen, ¿sabes qué vas a servir aquí? Sí, voy a servir, gloria a Dios. ¿Cómo no voy a servir a Dios si me ha dado tanto? Si Dios está haciendo algo en mi familia. Pero cuando no dice, ¿vas a servir aquí? Hoy le toca estar en la puerta. Ni gana para recibir a nadie tengo. No, de eso quiero hablarles. Dios, dice el libro de los Números, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él lo va a cumplir. Él le declaró una palabra y la va a cumplir. Si Él dijo que le iba a bendecir, le va a bendecir. Si Él le dijo que le va a sanar, le va a sanar. Si Él le dijo que le va a restaurar su matrimonio, le va a restaurar su matrimonio. Solamente que tiene que tener un proceso. Tenemos que entender eso. Y escuche, solamente que cuando los procesos los entendemos afuera, no adentro. Por ejemplo, alguien quiere ser doctor, ingeniero, y saliendo de la secundaria no dice que ya es ingeniero o a la semana siguiente, o empieza a llegar a la preparatoria y no dice que es ingeniero. Está en el proceso, en el camino.
de llegar a ser lo que desea, pero está en el proceso. No se desespera, sabe que tiene que pasar la preparatoria, que estar en la universidad, hacer su práctica y hasta la titulación. Y después que lo tenga dice, gracias, pero pasó un proceso. El asunto de nosotros es que queremos algo. ¿Y cuándo lo queremos? ¿Sí o no? Todo tiene una señal. Entonces no se desespera y dice, no, mamá, es que ya yo quiero ser ingeniero. Sí, pero tiene que acabar ese tiempo. Entonces entendemos esa parte y no estamos desesperados, porque todo, aunque repruebe una materia, sigue luchando porque sabe lo que quiere. Aunque no haya dinero a veces para los libros, o reprueba una materia, o tiene cosas, adversidades, pero prosigue porque sabe que lo quiere alcanzar. ¿Sabe una de las señales que hay? Por ejemplo, la mayoría ha ido a la Ciudad de México, y cuando va subiendo uno las cumbres, ¿qué pasa cuando empieza a subir uno hacia arriba? Nosotros estamos en el nivel del mar, pero cuando empieza, ¿qué ve? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué pasa? Y se desespera y quiere bajarse del autobús o del automóvil. ¿Qué quiere? Ya sabe que ese es un proceso que cuando se va por arriba es natural, o así en algunos sucede. No se desespera, no quiere bajarse del autobús, sabe que eso es un proceso que tiene para llegar a México. Pero cuando llegamos a las cosas del Señor y estamos necesitando algo y empiezan a suceder cosas, nos decimos, esto es natural, todo va a estar bien. Cantábamos eso, dice, todo va a estar bien. Cuando empieza a subir, lo que hacemos es que nos empezamos a ¿qué? A desesperar, a desanimarnos, porque creemos que eso no es normal. Dios me dijo que me iba a bendecir y mira lo que está. No, yo quiero de parte de Dios en esta mañana animarles. Y eso, muchos quieren, hermanos, el cumplimiento del propósito de Dios, pero no quieren el proceso. No les gustan los procesos. Ahora, escuche, quiero hablarles sobre lo que es la palabra que Dios les ha declarado, la promesa que Dios les ha dado. Yo sé y he visto cómo Dios, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo que no estoy aquí me doy cuenta que Dios va cumpliendo y va haciendo, cumpliendo su palabra. Todo requiere un esfuerzo y un sacrificio, pero Dios va a cumplir su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos a que el propósito de Dios se cumpla, y nosotros esforzarnos. ¿Dónde nos vamos a esforzar? En el proceso de Dios. Y ahora escuche bien, todos quieren el cumplimiento de la promesa de Dios, pero muy pocos quieren algo que se llama formación. La formación es muy importante, y eso es lo que Dios quiere en esa parte. Y mire, quiero que vayamos quiero tomar un ejemplo de la Biblia para compartirles los 3 puntos que yo les estoy diciendo: la palabra, el proceso y el cumplimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere en todo esto? Que cuando lleguemos allá no nos olvidemos por quién estamos allá. Cuando lleguemos allá no nos olvidemos por qué estamos allá. Cuando lleguemos allá no nos olvidemos quiénes somos. Ahora, quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y quiero tomar como ejemplo la vida de José. Y mire cómo comienza todo. Génesis 37. Y vamos a leer el verso 23 y el 24. ¿Qué dice? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna, ¿qué dice? Estaba vacía. Ahora, mire qué dice el verso 5. Y soñó, ¿qué dice? José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a ¿qué cosa? Dese cuenta. ¿Qué es lo que hace aquí primero? Dios le muestra a José un sueño, y el sueño que él tiene es que
él llega a ser grande, pero que sus hermanos y su familia todos vienen y se doblegan ante él. Ellos no lo entendieron. Y cuando no lo entendieron, ¿qué fue lo que pasó? Lo aborrecieron. ¿Por qué lo van a aborrecer? Siempre lo primero que tiene que llegar, uno, es la palabra. Tomarla. Oye, que dice que va a ser, Dios me dijo que voy a ser profeta, dice que va a ser profeta. ¿Cómo lo toma bien la gente? Lléguenle a su familia y dicen: estás hablando con el futuro profeta. ¿Qué le van a decir? Estás hablando con el futuro evangelista. ¿Se van a reír o no? ¿Cómo no? ¿Cómo así? Mira cómo está así. ¿Cómo estás? Pero inicia un llamamiento, la palabra, la promesa, y entonces la tomo y empiezo algo que se llama, ¿qué cosa? Proceso. El llamamiento, todos nos alegramos cuando recibimos la palabra. A veces no entendemos el llamado, a veces no entendemos la palabra, pero la tenemos que tomar. En el proceso lo vamos a hacer. Así, ahora escuche bien. Cuando toma la palabra, y ese es lo que quiero recalcar un poco más, el proceso. Porque sé que todos los que estamos aquí hemos escuchado la palabra y hemos tomado una palabra. Nos han dado una palabra profética, nos han declarado una bendición sobre la casa, sobre la familia. Pero quizás hasta este tiempo no hemos visto nada. No hemos visto nada. Y usted se preguntará: pastor, ¿por qué yo no he visto nada? Al contrario, me dijeron que todo iba a estar bien, y en lugar de estar bien está más peor todavía de lo que estaba antes. Mejor me hubieran dejado como estaba. Pero ¿cuál es la razón? Es aquí. José todavía tenía unas situaciones con sus hermanos, pero cuando les cuenta el sueño, entonces ahí le aborrecen más todavía. Señor, me diste esta visión, se la estoy contando, en lugar de que ellos se alegren, más me aborrecen. Mejor me hubiera dejado tantito, que sí teníamos pleito, pero no tanto como ahorita que me quieren matar. Porque tiene que entender que cuando recibe la palabra empieza el proceso. Empieza el proceso. ¿Y por qué, hermanos? Porque el proceso tiene que entender que muchas veces le va a producir rechazo. Va a producir rechazo. ¿Por qué razón? Porque no son ellos, no es la familia. Es el enemigo que de una u otra manera va a tratar de bloquear, va a tratar de desanimar, de desalentar, de traer abajo la fe que tiene en el Señor. Que no mire al Señor, sino mire solamente su mano. Porque el cristiano, cuando mira solamente la mano y no tiene nada el Señor en la mano, se le olvida de lo que el Señor dice. Mire, por aquí una prueba. Yo sé que los que son papás aquí tienen una paletita y le enseñan al niño que tiene una paletita y mueve el dulce, la paletita, la mano para acá. Le van a ver a usted o la paletita donde la mueve y para dónde la lleva. Eso hace el hombre. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que reconozcamos que no fuimos llamados para ser aprobados por los hombres. Fuimos llamados para ser aprobados por Dios. Aunque la gente le critique, le juzgue, le señale, usted en Dios tiene una identidad. Usted en Dios tiene un propósito. Mi familia en Dios tiene un propósito. Mi familia en Dios tiene una identidad. Mi familia en Dios tiene una promesa. Y yo no sé si hoy o mañana la va a cumplir, pero hay alguien que le cree a Dios. Hay alguien que se está esforzando para que tenga cumplimiento lo que el Señor quiere. El enemigo quiere que pasen años, hermanos, ahí. El proceso no es fácil, pero es seguro. Es seguro. Por eso dice la Escritura: los que sembraron con lágrimas, que dice, segarán con regocijo. Siempre le digo a la iglesia donde pastoreo: no le regale unas lágrimas al diablo. No se victimice. Ay, es que mi suegra, mira lo que me dijo. Ay, como la suegra es mala. La suegra.
Y si hay alguien que le siga la corriente, más llora la persona. Dígale al que tiene a su lado: no te victimices, no eres una víctima, eres un sacrificio. Tóquele. Una ocasión, yo estaba pasando un proceso muy difícil en mi familia con una de mis hijas, y fui a hablar con mi pastor. Y yo estaba como una esponja. Si me exprimen, derramo lágrimas, lloro. Y le digo: mire, pastor, estoy pasando este asunto con mi hija y me duele mucho. Y pensé que sí, hijo, cómo no, llora. Me dijo: a ver, espérate, detente tantito, vamos a analizar bien la cosa. Y cuando quería, yo: sí, ok, ya vamos a hablar en la oficina. Hablamos, pero nunca me dijo que yo llorara. Y él me enseñó: tú no eres una víctima, tú eres un sacrificio. No es momento de llorar. Sí se llora, pero a los pies de Cristo. No importa si me aborrecen. El apóstol Pablo dijo, del que acabamos de leer: si yo agradara a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Dios no me llamó para agradar a la gente. Dios me llamó para agradarlo, para que yo lo represente, para que sea un instrumento de bendición para mi familia, para mis hijos y para todos los que están a mi alrededor. Pero eso nos va a llevar ¿a dónde? A la humillación. Porque sí o no, que nos gusta que nos reconozcan. El fulano de tal, el hermano fulano de tal, sí, pero nos gusta ser reconocidos, pero no nos gusta que nos hagan algo. Sí, ¿a quién le gusta que le hagan algo? ¿Verdad? Que podamos salir de la oración, pero si hay un hermano que no nos saluda, ¿cómo nos vamos? Podemos salir del culto, pero si hay un hermano que no me saluda, ¿cómo nos vamos? Podemos salir del culto, pero si el esposo le hace algo o la esposa le hace algo, ¿cómo da? ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos que... me puede hacer todo lo que quiera. Quítame esto si quiere, pero no me toques a mí ni a mis hijos. Entonces lo que el Señor quiere es que nos humillemos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y los procesos duelen, pero le enseñan y dan una formación. Por eso Pablo también decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, escuche bien, ¿qué le va a llevar el proceso? Por eso a José, hermanos, cuando le cuenta, por eso usted tiene que tener cuidado también a quien le cuenta sus proyectos, su visión. No a cualquier persona se le cuenta. No a cualquier persona se le cuenta, porque cuando se le cuenta, hay personas que se van a alegrar cuando su matrimonio se está restaurando. Pero hay quienes: no, quiero poner un negocio de esto. Y sin querer el otro se fue y dice: ojalá y no lo ponga. O dice: quiero poner un negocio de esto. Y que le dicen: no, pero aquí no funciona. No, aquí es de más que inviertas. No, aquí te van a secuestrar. Aquí. Mejor tiene que tener cuidado. ¿Qué le produce a los hermanos de José? ¿Se alegraron? Les produce algo: envidia, enojo, molestia. ¿Por qué a él y a mí no? Yo tiene tiempo que estoy orando más que el hermano ni llega a la oración, y yo sí, y ya se lo dio Dios a él y a mí no. Empieza y nos desanimamos porque dice: y Dios le dio a él y a mí, que me dio la palabra y la promesa no ha llegado. No, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero el Señor no llega antes ni después, llega en el momento exacto. Llega en el momento exacto. Los procesos de Dios son necesarios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Requiere una formación. ¿Llevar o no? Ahora mire, ¿qué es lo que quiere el proceso? ¿A dónde nos lleva el proceso? A que seamos íntegros, de que seamos fieles. Fieles en donde, en todo tiempo y en todo lugar.
con todo lo que tengo y pone Dios en mi mano, con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, tengo que ser, ¿qué cosa? Fiel. Yo voy a honrar a mi esposa en todo tiempo. Todo tiempo. Respeto a mi esposa cuando estoy con ella y cuando no estoy con ella. ¿Sí o no? Eso es fidelidad. Yo le soy fiel a Dios en el ministerio, donde quiera. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En la iglesia? En todo tiempo. Si alguien se me atraviesa y, ¿qué digo yo? Adelante. Adelante. Si alguien me está tocando el claxon ahí, ¿qué dice? Pásale, mi hermano. ¿O cómo nos ponemos? O si viene alguien enfrente y se quiere venir, ¿y nosotros qué hacemos? Le acelera más. Déjame decirle que quizás lo que... Escuche, hablando de conducir, escuche. El que no ve que cuando viene uno enfrente y como que hace así, como que quiere espantar al que viene conduciendo, como que le quiere tirar el carro y le hace así. El que lo tira no se da cuenta, pero los que vienen atrás, del otro de acá de atrás de él, se da cuenta que él hizo el carro para acá y con una mala intención. Pero si nos dicen que somos hijos de Dios, ¿qué decimos? Amén, por la gloria del Señor. Y estoy esperando mi corona incorruptible que el justo juez me dará aquel día. Dios quiere formarnos, que en verdad demostremos lo que somos. ¿Sabe una de las cosas? Mire, escuchen. ¿En dónde? En la casa es facilito. Por eso dicen, ¿y cómo son tus hijos? Que dicen, mis hijos son. De mis hijos no van a hablar porque yo lo veo en mi casa, que eso, pero en la casa, allá afuera. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿O es que el pastor está sacando? No, ¿verdad que aprendí de alguien que decía, ¿a dónde has visto que un muerto se echa tierra? ¿Cree que mamá y papá va a decir que sus hijos son así? No, si es que en la casa los ve, pero en la casa. Oye, vi a tu muchacho allá. No, mentiroso, si yo lo veo en la casa, que es un angelito en la casa. Escuche, José es un principio que nos puede enseñar que nosotros también necesitamos ser formados y demostrarle fidelidad e integridad a Dios en todo tiempo. ¿Alguien todavía se enoja aquí? Escuche, como cuando se enoja dice, no te preocupes, me enojo pero despacito. ¿Habrá una esposa que cuando se enoja que no cene? ¿Habrá una esposa aquí que cuando se enoja no come con el esposo? Que dice, no quiero. Pero dice, aquí está la sierva del Señor. Habrá un esposo que se enoja y cuando se enoja, cuidado, dice, cálmate que te voy la vecina. No, mami. Pero si está el pastor enfrente, si hace algo la esposa que le incomode, no te preocupes, amor. Eso no es fidelidad. Eso no es integridad. José nos enseña que para Dios, para él, era el centro de su vida. Y pasara lo que pasara, él era un hombre que no importaba que lo rechazara. Sabe que ha sido marcado con un propósito, y ese propósito se va a cumplir en la vida de él, pase lo que pase. Aunque me quede solo, pero si él está conmigo. ¿Sí o no que lo cantamos? Dios va a cumplir su palabra. Ahora, mire, ¿por qué es así? José nos enseña. Y mire que dice el capítulo 39, un poquito atrás. El proceso nos va a enseñar que aunque el enemigo o la gente nos rechace, Dios nos ama. Aunque la gente no nos quiera apoyar, nuestra propia familia nos aborrezca, pero si sabe que estamos haciendo lo correcto, no se preocupe, va en el camino correcto. Ahora mire que dice el verso capítulo 39. ¿Qué dice el verso 1? Fue llevado pues José a Egipto
Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más que Jehová estaba con quién. En verdad Dios estaba con él, ¿sí o no? Yo creo que usted no ha leído bien la Biblia. ¿En verdad cree usted que Dios estaba con José? Entonces explíqueme por qué permitió que lo llevaran como esclavo. Porque todo tiene un proceso. Y los que están a su alrededor dicen: bueno, y si llegas a la iglesia, ¿por qué estás así? Y si llegas a la iglesia, ¿por qué necesitas esto? Y si llegas a la oración, ¿por qué estás así? Más enfermo que el que está afuera, más necesitado que el que está afuera, con más problemas en el matrimonio que los que están afuera. Es porque no entienden. Solamente el que entiende la palabra, el llamamiento, el que toma la palabra y no la suelta en ese proceso. Dios estaba con José y dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo fue José? Próspero en la casa del egipcio, esclavo y todo, pero Dios sigue teniendo el control de su vida. Necesitado y todo, pero no se va a morir de hambre. Enfermo y todo, pero no se va a morir de la enfermedad, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Con problemas y todo en el matrimonio, pero no va a haber divorcio, porque Dios lo va a restaurar, porque Dios va a obrar, porque Dios va a bendecir. Aunque los hijos dicen a la gente: oye, ese hijo es rebelde, no me importa, está en el proceso de Dios y yo no sé si hoy o mañana lo va a cambiar. Pero lo único que tiene que quedarse en esa palabra. No va a pasar nada que Dios no permita. Es necesario. Ahora, para José emocionalmente es complicado, porque era el que más amaba a su papá. Estaba acostumbrado con su familia. Ahora los hermanos lo llevan y lo venden. Se va a un lugar donde no estaba acostumbrado a estar. Ahora sí trabajaba José allá, pero ahora va a trabajar más. Todo requiere esfuerzo y sacrificio. Pero estando allá, dice la escritura que Dios estaba con él. Pero lo que más me gusta es el verso 3. ¿Qué dice? Y vio su amo que ¿qué? ¿Qué dice el verso 3? Y vio su amo que estaba con él. El verso 2 dice: y Jehová estaba con él. Pero ya en el verso 3 dice: y vio su amo que Dios estaba con él. Que aún en medio del proceso, mire la gente, que Dios está con nosotros. Que aunque estemos pasando momentos complicados, Dios tiene el control de las cosas, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando. Dios es fiel. Y aunque reciba amenaza, lo que amenaza, Dios tiene el control de las cosas. ¿Sabe que alguien de la congregación me mandó un mensaje? Quería hablar con nosotros y dice: pastor, le hablé porque hay un momento complicado. Recibí un mensaje de extorsión. Si no pago tanto, ya me conoce. Le digo: vamos a orar. Mi familia está preocupada, pastor. No te preocupes, vamos a orar y vamos a pedirle la dirección a Dios. Oramos. Le dije: cambia el número de teléfono. Pero será, pastor, cámbialo. Solamente haz eso. Que Dios nos dirija. Pero tengo miedo, pastor. No tenga miedo. Si tú sabes que las cosas las estás haciendo bien, Dios tiene el control de todas las cosas. Pasaron 2 días, 3 días. El primer día no pudo dormir bien, dice. El segundo tampoco. El tercero ya más o menos. El cuarto ya más. Y el quinto pasó. Hasta hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo es? Y a raíz de eso, uno de sus hijos con su esposa empezaron a llegar a la iglesia. Dijeron: necesitamos la cobertura de Dios, necesitamos la dirección de Dios. Entonces, ¿cómo la gente se da cuenta? En medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio del problema en el matrimonio, de los hijos, de lo que sea. Es necesario que nos parezcamos, porque la gente nos está mirando y dice: oye, dijo que Dios le iba a bendecir y ella anda fuera. ¿Qué pasó? Es que yo me desanimé porque, oye, entonces yo no llego a la iglesia tampoco.
Si tú no aguantaste, entonces está difícil. Pero José sabe que Dios está con él. Y su amo vio que también Dios está con él. Pero mire qué dice el verso 4. Y así, hijos, el verso final del verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová lo hacía, ¿qué cosa? Prosperar. Que somos, aunque estemos pasando, aunque estemos llorando, los pastores saben, y los hermanos servidores que son de muchos años saben que aunque los pastores o los servidores se estén muriendo por dentro y estén pasando lo que estemos pasando, nunca vamos a llegar a su casa: ay, hermanita, que estoy pasando. Aunque nos estemos muriendo por dentro, nosotros siempre vamos a llegar con una buena actitud a su casa. ¿Por qué razón? ¿Por qué es eso? Ahora, escuche bien. Dice que el Señor lo hacía prosperar. Debemos de bendecir aunque estemos pasando. No tengo ganas de ir a trabajar, pero lo voy a hacer de la mejor manera. Pero mi patrón. No tengo ganas de ir para allá o hacer las cosas, pero lo voy a hacer de buena manera. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene que darse cuenta que somos de bendición aunque estemos en el proceso. Eso no significa que Dios no puede obrar. Sí, pero nos está enseñando algo a nosotros. Ahora, mire qué dice más adelante. El verso 7. Aconteció que después de esto, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: ciertamente duerme conmigo. ¿Y qué dice el verso 8? Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Quién está mirando a José? Nadie. Pero él tiene algo que se llama agradecimiento. Él tiene algo que se llama temor de Dios. Él tiene algo que se llama fidelidad. José es una cosa adorando a Dios ahí, y acá es lo mismo también, adorando y sirviendo. Tenemos que ser probados, formados en la fidelidad, en el agradecimiento, en la integridad. Tenemos que ser esa parte, ser lo que somos, una sola pieza. Una sola pieza en todo lugar. Porque eso es lo que Dios quiere darle formación. ¿Sabe una de las cosas, hermanos? Si usted mira en el libro de los reyes, de todos los reyes que pasaron, usted se va a dar cuenta que hay muchos reyes que llegaron y no tardaron mucho en el reino. Hicieron lo malo delante del Señor, e hicieron lo malo. Son muy pocos reyes que tardaron en el reinado y agradaron a Dios. ¿Cuál es la razón? Si usted los estudia, se va a dar cuenta que muchos reyes no fueron procesados, no fueron formados. Y uno de ellos es Salomón. Usted dígalo en sus casas. ¿Quién le dio el reinado a Salomón? Su papá. Se lo pasó porque Dios lo había prometido. Pero su papá sí fue formado. Antes de llegar al reinado tuvo un proceso muy complicado. Y cuando llegó al reinado, aunque con sus errores, la Biblia dice que anduvo conforme el corazón de Dios. Entonces nosotros necesitamos no solamente llegar al cumplimiento, permanecer en el cumplimiento. Ahora, mire que habla la Biblia. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros en el tiempo que estamos pasando, no solamente debemos aguantar el rechazo o lo que vayamos pasando, hermanos, sino también ser fieles, íntegros, agradecidos con el Señor en todo tiempo. ¿Cuándo le agradecemos al Señor? En todo tiempo. Debe de ser en todo tiempo. Pero también algo que debemos de hacer es, en la formación nos ayuda ¿a qué cosa? A guardar silencio. Hay momentos, hermanos, en los que nosotros necesitamos guardar silencio. No cuestionar a Dios. No cuestionar. Cuando no entendemos esa parte, empezamos a decirle: Señor, pero tú me prometiste. Señor, pero tú me dijiste.
Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ya tú no escuchas mi oración. Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Y empieza la persona que hablar más de lo que debe de hablar. Ahí en la Nueva Versión Internacional, como Proverbio 17, como en el verso 17 y 19, ahí Proverbio 17 dice: el que abre mucho la boca busca que se la rompan. Escuche, hay veces que debemos de permanecer como callado. A Jesús, cuando lo azotaban, le daban, ¿qué dice? Como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores. ¿Qué debemos de aprender nosotros? A callarnos. Va a haber un momento en que Dios no obra, pero nosotros debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. No desenfocarnos, porque vamos en el camino del cumplimiento. Estamos en el proceso y no sé si hoy o mañana, pero yo voy a llegar al cumplimiento. Pero tengo que estar ¿dónde? En el proceso. Y a veces no nos gusta quedarnos callados, ¿verdad? Y más cuando sentimos que es una indirecta que nos están haciendo. Escuche, ¿qué nos gusta más hacer? ¿Escuchar o hablar? ¿Qué nos gusta hacer de este lado? ¿Que nos escuchen o escuchar? O hablar. ¿Qué les gusta de este lado? ¿Escuchar o hablar? ¿Verdad que todavía ni ha terminado la palabra de la persona y ya nosotros le estamos diciendo? ¿Por qué razón? Porque estamos más acostumbrados a hablar, a que nos escuchen, que a escuchar. En la quietud, en el silencio, es para meditar y reflexionar. Yo estoy orando y estoy buscando a Dios. Señor, pero ¿cómo está mi vida? Muéstrame. No, Señor, ¿y por qué no me ha mandado esto? No, ¿cómo está mi vida? ¿Qué es lo que me falta en el proceso? Señor, ¿qué es lo que me vas a cambiar? ¿Qué es lo que vas a quitar de mi vida? ¿Qué es lo que me vas a formar? Pero no nos enfocamos en eso. ¿En qué se enfocaba Israel en el desierto? ¿En su transformación o en lo que ellos necesitaban? En lo que ellos necesitaban. Y no eran agradecidos. Les daban el pan y que decían: ya estamos cansados de este pan liviano. Entonces ciertas cosas vamos menospreciando, no somos fieles. Y mucho menos, muchas veces queremos guardar silencio. Mire, quiero que veamos, hermanos, un texto como en el capítulo 40, en el verso 13. Voy a avanzar un poquito más para que. En el Génesis capítulo 40, y mire cómo dice el verso 13. Aquí José está interpretando el sueño de los que trabajaban en la corte del faraón. No lo leemos todo porque no tengo el tiempo, pero el contexto es que ellos tienen un sueño y no saben quién se los puede interpretar, pero supieron que José interpretaba los sueños, y a uno le dijo que iba a vivir y al otro le dijo que lo iban a matar, y así como José lo interpretó, así sucedió. Pero mire que dice el verso 13: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí. ¿Qué le está diciendo? Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos. Y ya vemos la historia. Y mire, ¿qué dice el verso 19? Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti.
El verso 20: al tercer día, que era día del cumpleaños del faraón, el rey se hizo un banquete a todo sirviente y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio esta copa y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y el jefe de los coperos qué hizo? Sino, ¿qué cosa? ¿A cuántas personas usted le ha hecho un favor? ¿A cuántas ha ayudado? Y cuando usted necesita y va con la persona que dice: no, manita, si yo ahorita no. ¿Y qué, cómo viene usted? ¿Alegre? ¿Verdad? Como que vamos guardando cierta cosita que dice: cuando venga, no, yo necesité, cuando venga no va a encontrar. ¿Por qué razón? Pero más sin embargo no sabemos qué es lo que Dios, porque a veces ponemos la mirada ¿en quién? ¿En Dios o en las personas? ¿Confiamos más en las personas o en Dios? Más en las personas. Tenemos, sí, si me lo arregla y si me lo da y si hace, pero a la mera hora cuando nos dicen que no, venimos todos a capa caída, desanimados, y recordándonos lo que le ayudamos, lo que le dimos, las veces que estuvimos con ellos cuando necesitaron. Y eso no, José no. José está en silencio. Él sabe que eso le está ayudando a madurar, a crecer, a ser formado, a quitar todas esas cosas. Yo siempre le digo a mis hijos: si necesitas de alguien y no te puede ayudar, no digas nada, no hables mal, porque quizás no era la voluntad de Dios que te ayudara. Quizás quería que, oye, pero yo estaba pensando que si me lo daban, y si no te lo dieron, dale gloria a Dios y sigue avanzando. Porque si se queda ahí, empiezas a cuestionar y empiezas a hablar cosas que no debe hablar, que luego se puede arrepentir. Mejor muchas veces guardar, ¿qué cosa? Silencio. Aunque no digas: pero es que te dejas, pero es que es mucho. No, Dios sabe. Es mejor quedarse callado y que decir muchas cosas. Ahora, mire qué es lo que pasa. Ahora, es todo este tiempo, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que hay tiempos, hermanos, que debemos de saber y estar conscientes que va a haber tiempo donde parece que no pasa nada, donde parece, hermano, que la promesa, como lo que nos profetizaron, como lo que nos dijeron, era mentira. Era nomás para ilusionarme, para animarme. Pero no. Otras veces puede parecer que otros están más corriendo más rápido que nosotros, y nosotros ni nos movemos del lugar donde estamos. Pero ¿qué debemos de hacer? Guardar silencio. ¿Por qué razón? Porque dice que Dios trabaja. Escuche, Dios trabaja aun cuando nosotros no lo sabemos. Dios trabaja. Aún Dios trabaja en un lugar secreto, para que en el tiempo de Él lo manifieste en un lugar público. Por eso debemos de entender, hermanos, que hay tiempos, hermanos, donde todo lo que está pasando, Dios va a hacerlo. Y eso es necesario, porque el propósito de Dios es que nosotros seamos, ¿qué cosa? Formados. Que cuando lleguemos aquí esto es importante, porque cuando Dios cumple su promesa, el cumplimiento, ¿cómo llegamos? Bueno, nadie me ayudó cuando yo necesité. Nadie me dio nada cuando fui a tocar puertas, nadie me ayudó. Pero cuando estoy acá, ¿cómo llegué acá? Con el pensamiento que a mí nadie me regaló nada, que a mí nadie me dio nada. Y si vienen los que un día le fui a tocar la puerta y no me abrieron, ¿cómo voy a tratar con ellos? ¿Cómo seré con ellos? ¿Les abriré las puertas? ¿Les ayudaré? ¿O les recordaré lo mismo que ellos me dijeron? Dios quiere darle una formación allí. Somos su representante. Todo lo que tenemos, dice el Salmo 24, es de Él. Somos sus administradores, somos sus representantes. Y nosotros, antes de llegar al cumplimiento, tenemos que ser revestidos de la humildad y de la misericordia y de la bondad de Dios. Eso es lo que Dios quiere.
Porque decía en una ocasión que vine aquí, creo, recuerdo que anteriormente cuando estaba en el proceso o cuando tomó la palabra, no tenía problema que le dijeran Francisco. Pero cuando ya llegó acá en el cumplimiento, ya no quiere que le digan Francisco, sino don Francisco. Antes no le parecía que le dijeran hermano, pero como ya ahora subió de categoría, ya quiere que le digan apóstol. ¿Por qué? Porque en el proceso, en lugar de hacerte crecer con soberbia, orgullo, eso lo quita el Señor. Y cuanto más te use, cuanto más Dios te bendiga, cuanto Dios más le ponga, uno se hace más pequeño, reconociendo que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es por su gracia y por su misericordia. Dios quiere gente que entienda que todo es de Él, pero que nosotros somos sus administradores de su gracia. Ahora escuche bien. Yo no sé cuánto tiempo te lleva que haya recibido su palabra, la palabra, pero quiero enseñarle que el proceso es lo más complicado y lo más difícil. Si no ha sido procesado, hermanos, deje que sea procesado. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios necesita formar a su iglesia, formar a sus siervos, formar, enseñar, capacitar, instruir a todos sus hijos, que sean sus representantes. Ahora mire, quiero que vayamos a Génesis 45 y mire, hermanos, cómo llega José, hermano. Ese proceso, cuando no entiende la gente en el proceso, mucha gente se amarga, los gana la amargura, el resentimiento de tantos problemas que pasa el matrimonio. En lugar de seguir amando al esposo o a la esposa, dice: ya yo no veo la hora de que aquí termine todo. Yo nomás estoy por los niños, pero ya la verdad ya se murió todo. Ya estamos casi que... Yo he escuchado mujeres que dicen: yo nomás estoy con ese hombre porque de veras. ¿Por qué razón? Porque no se dejaron amargar. Y tiene la historia, que usted conoce, la historia de Ana. ¿Cómo vivía Ana? Amargada. Todas las cosas que pasaron las llenaron de amargura, de resentimiento. Y es donde cuando empezamos a sentir todas esas cosas, el resentimiento, el deseo de venganza, de todas esas cosas, estamos saliéndonos totalmente del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es que seamos soberbios, orgullosos, rencillosos, envidiosos. No. Por eso es que nosotros necesitamos que en el proceso no nos amarguen. ¿Qué le pasó a Israel? Lo mismo. No llegaron al cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando ellos debían de ser formados, nunca se formaron. Y ahora aquí viene el capítulo 45. Mire, ya tiene el capítulo 45, ya voy terminando. Déjeme, escuche bien. ¿Qué dice el verso 4? ¿Ya tiene el verso 4? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que, ¿qué dice? El que vendiste para Egipto. Ahora pues, ¿qué dice? No entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién me envió? Dios. Escuche, dese cuenta que José no cae en la amargura, el resentimiento, en el rencor, sino en el proceso. Dios le hizo entender que era necesario que pasara todo eso, que fuera formado para que ayudara a su familia, para que fuera de bendición a su familia. Cuando no entendemos el proceso, cuando no aguantamos el proceso, nos salimos del proceso, nos salimos de la iglesia, dejamos de servir, dejamos de buscar a Dios, y entonces nos causamos un mal nosotros y le causamos un mal a la familia y a la iglesia también. Por eso nosotros debemos de entender, aún pueda ser, yo siempre digo, entre más convivamos como hermanos, hay más probabilidades de que una u otra forma nos ofendamos.
pero estamos preparados para recibir una ofensa y para dar el perdón de inmediato antes que se nos llene el corazón de amargura o resentimiento. Eso es rápido. ¿Para qué? Para que no llene la amargura, el resentimiento. No, José llega acá a ser gobernador, pero antes de llegar al palacio como gobernador, primero pasó el proceso. Antes del palacio está el proceso. Antes de llegar al poder, a la bendición, está el proceso. Y cuando pasamos el proceso, entonces entendemos, sus hermanos tienen miedo. Y si es José, y mira cómo nos va a tratar. Y si es José, mira cómo nos va a hacer. Acuérdate lo que a nosotros le hicimos y él se va a vengar. No se preocupen. ¿Sabe por qué? Porque ya el corazón de José está listo y preparado para llegar allá. Y no solamente llegar allá, sino estar con un corazón humilde y entender que los propósitos de Dios son mayores que las situaciones que se mueven a nuestro alrededor. Y mire que dice el verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y que dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de grande liberación. Mire, antes de que se cumpliera esta palabra, muchos años atrás, si usted va al libro de Génesis, como en el capítulo 15, ahí va a encontrar usted que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: pero ten por cierto que tu generación, tu descendencia, irá en cautiverio a 400 años. Pero ten por seguro que la nación que les cautive, de ahí los sacaré con mano poderosa. Hay un propósito. Antes de que José naciera, ya había un propósito de Dios. Y cuando ese propósito de Dios estaba, entonces Dios empezó a ver quién era el que le iba a dar cumplimiento a cada una de las palabras que él había dado. Entonces Dios usó a Abraham, usó a Isaac, usó a Jacob y a José. ¿Para qué, pastor? Para darle cumplimiento a lo que Dios le dijo que iba a hacer con Abraham. Egipto los cautivó, los agarró, los hizo esclavos, pero no porque él quiso, sino porque era un propósito de Dios para que la gente que estaba alrededor supiera que Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de los israelitas, de los hebreos, iba a sacarlos con manos poderosas y supieran que Jehová de los ejércitos es el único Dios poderoso. No hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. Hay ídolos, pero no Dios como nuestro Dios. Dios es el único y suficiente Salvador. Dios es el Dios de la creación, a quien se merece toda gloria y toda honra. Él es el creador, Él es nuestro libertador. Faraón le puede cautivar, Faraón le puede cautivar, pero Dios tiene la última palabra. Por eso, cuando José, si usted lee todo el libro del Éxodo, se va a encontrar que José, cuando estaba con el pueblo, le dijo: mire, yo sé que Dios les va a visitar, yo sé que Dios les va a libertar, pero cuando Dios les liberte y les saque de este lugar, no dejen mis huesos aquí, llévenselo con ustedes. Oye, José tiene la seguridad que vino con un propósito a Egipto y que ahí los van a esclavizar, pero de ahí los va a sacar el Señor. Ese era el propósito, de sacarlos de Egipto, meterlos a la tierra prometida, pero primero tenían que pasar su desierto. ¿Y sabe qué pasó? Los que salieron de Egipto, todos terminaron en el desierto. ¿Sabe por qué terminaron en el desierto? Porque no entendieron su proceso. Cuando escucharon tierra prometida, sí, amén, gloria a Dios, y ya no vamos a ser esclavos, pero no entendieron su propósito. En el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la persecución, siempre murmuraron contra Dios. Siempre murmuraron contra los siervos que servían a Dios en ese tiempo, y eso no les ayudó. José llega aquí, pero José entiende: ¿sabe qué? Ustedes me vendieron, pero no son ustedes.
Fue Dios que hizo que vendieran, porque ese era su propósito. Así que si usted está trabajando y alguien le empieza a hablar mal de usted en su trabajo y dice: hasta aquí nomás hoy, ya no hay más trabajo. ¿Cómo se va usted con la persona que habló mal de usted en el trabajo? Resentido, como le dice, chismoso, y empieza a decir. Pero dele gloria a Dios. Si usted está haciendo lo correcto, a lo mejor los planes de Dios son ponerle en otra empresa mejor, ponerle como jefe, como supervisor. Está bien, antes ganaba yo tanto y aquí ganó más, gloria a Dios. Muchas gracias por el que me hizo que me corrieran de allá de esa empresa. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿cómo entendemos en eso, hermanos? Que los procesos duelen, hermanos. Duelen los procesos, no son fáciles. Hoy mismo hay mucha gente. Primero de Pedro 5:10 dice que esto, los hermanos, todos los cristianos, toda la iglesia de todo el mundo están pasando los mismos padecimientos, para afirmarlos, para establecerlos. Entonces, no es fácil. Pero lo más importante es que el proceso duele, pero limpia, prepara a la persona. El proceso tarda, pero prepara a la persona para estar en el lugar que Dios quiere que esté, para recibir lo que Dios quiere recibir. El proceso humilla, pero posiciona a la persona con autoridad, diciendo: mira, tengo la autoridad moral y espiritual para estar en el lugar que Dios me ha puesto. No estamos por palancas. No está por sí, no por proceso. Y cuando llegue ahí, entonces sí sufrí, pero gracias a Dios estoy aquí. Por eso el proceso, hermano, ¿sabe qué hace, hermano? Forma la unción, el poder, lo que ha de sostener al que tiene que llegar al cumplimiento. Por eso en esta mañana, no sé lo que esté pasando, pero hay algo de parte de Dios, hermano, que Dios nunca acelera los procesos para que no se desanime nadie. Dios ya estableció cada proceso y algunos son cortos, a otros son un poquito más largos, pero detrás de cada proceso hay un propósito de Dios. Dios quiere manifestar su gloria, su poder. Dios no está peleado con que usted viva cómodo. Dios no está peleado con que usted sea feliz en su matrimonio. Dios no está peleado con que usted tenga un buen trabajo. Dios quiere bendecirle, pero todo cuesta. Dios quiere formarnos. Dígale al que tiene a su lado: Dios quiere formarle. Y quiero concluir como conclusión, hermano. Quizás hoy esté en el pozo y no le vea salida. ¿A dónde metieron a José? Al pozo. Ese era su principio. Dice: Dios mío, ¿qué hago aquí? No se preocupe. Si sale del pozo, va a seguir. Y puede ser que ya le rechazaron y esté en el pozo. Y puede ser que por la fidelidad, en lugar de que Dios abra puertas, más mal le vaya. A José fue fiel y lo metieron a la cárcel. Pero todas las cosas, Romanos 8:28, y todas las cosas que obran para mal, Dios las hace que obren para bien. Esto es a lo que conforme su propósito son llamados. Dios no está jugando a los dados para ver qué va a pasar. Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe y va a trazar. Por eso es necesario, hermanos, que quizás, más bien entendamos que quizás estemos en el pozo, en la casa de Potifar o en la cárcel. Pero quiero decirle que va rumbo al palacio, al gobierno, a la autoridad, a la bendición. Por eso quiero terminar con este texto, y es el Salmo 40. El Salmo 40. Mire que dice el Salmo 40. Gloria a Dios. Mire que dice el Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente, ¿qué? Esperé a Jehová. ¿Y qué hizo? Y se inclinó a mí y oyó, ¿qué cosa? Mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de, ¿qué cosa? Entonces estaba orando David. ¿Y cómo estaba?
desesperado. No es fácil el proceso. Señor, mírame cómo estoy. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Mira lo que estoy pasando. Pero no se movía del proceso. Estaba pasando momentos difíciles, pero él sabía que estaba orando y que tarde que temprano la respuesta llegaría. Y por eso dice, y me hizo sacar. ¿Dónde estaba? En la desesperación. Estaba desesperado, pero no se movió del lugar donde tenía que estar. Y dice, y de lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, después que lo saca de ahí, ¿qué pasa? Puso luego en mi boca, dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y mire que dice, verán esto muchos, y que dice, y temerán y confiarán en el Señor. ¿Por qué? Porque dice, si Dios lo hizo con él, también lo hará conmigo. Si Dios le dio la bendición a él, también me la dará a mí. Si Dios restauró su matrimonio, también restaurará el mío. Si Dios cambió la vida de los hijos del hermano, también cambiará los míos. Si Dios le dio la casa a él, ¿por qué no me dará la casa a él? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que Dios le prometió? No vengo a hablarle otra cosa más de lo que Dios le había hablado, de lo que Dios ya le ha confirmado, de lo que Dios ya le ha profetizado. Hoy solamente vengo de parte de Dios a decirle que eso necesita el proceso. Y quizás esté en el pozo, esté en la casa de Potifar o esté en la cárcel, pero de ahí le va a sacar el Señor. Porque el pozo, la casa de Potifar y aún la cárcel no es su lugar. Su lugar es ahí en el palacio de autoridad, de bendición. Pero tiene que ser formado. A veces se derraman lágrimas. Y a veces, hermanos, tenemos pena. Y a veces estamos sufriendo. Pero como dice, nos aguantamos. Que nadie nos mire llorando. A veces estamos casi muriéndonos por dentro. Y casi no tenemos fuerza para caminar. Pero ¿sabe qué? Hay algo que nos sostiene. Y es su misericordia. Por eso quiero animarle en esta tarde. Que el proceso te posiciona en el lugar que fuiste llamado. El proceso te prepara para recibir lo que Dios le ha prometido. No se desanime, no se desaliente. Tome firme la palabra del Señor. Y es que tú me dijiste. El salmista en el Salmo 27 dice, en el verso 13, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de mi Señor en la tierra de los vivientes. Y sabe que dice el verso 14, nos alienta. Aliéntese su corazón si espera en Jehová. ¿Qué necesitamos, hermanos? Que no nos salgamos del proceso. Que sigamos trabajando, que sigamos adorando, que sigamos orando, que sigamos sirviendo, que sigamos creyéndole a Dios. Pastor, pero estamos pasando pruebas. Sigamos uniéndonos en oración, levantando las manos de los pastores, de los servidores, hasta que veamos su gloria. Levantemos las manos, oremos, clamemos, y no vamos a parar hasta que veamos la gloria del Señor en esta casa, en mi familia, para que podamos decir como Josué dijo: yo y mi casa vamos a adorar a Dios. Yo y mi casa seremos bendecidos. Yo y mi casa seremos libertados. Yo y mi casa seremos sanados. Yo y mi casa seremos guardados. Yo no sé si hoy o mañana. Y puede decirle: míreme lo que estoy pasando. Me conviene que la gente mire mi necesidad. Me conviene que la gente mire mi proceso, para cuando yo esté en el lugar que Dios digan: no fue fácil para él, pero lo logró. Si no fue fácil para él, pero está en el lugar que tiene que estar. Sabe que luchó, se esforzó, lloró, pero está en el lugar que tiene que estar. Yo sé que ha llorado, pero quiero animarles en el nombre de Jesucristo, que nada en Cristo Jesús se pierde. Quiero animarles. Dios les ha profetizado y ha declarado palabras sobre cada uno. Y eso está en su vida. Haga que esa palabra tenga cumplimiento.
se levante el profeta, el evangelista, el pastor, el diácono, el empresario. Se abran las puertas del trabajo. Si hay bendición en la familia, en la casa, tendrá que haber bendición también. Pero necesita el Señor alguien que le crea y que diga: Señor, yo voy a entrar ahí. Dame la fuerza y la fortaleza para salir, para hacer como tú quieres que yo sea. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo sé que usted no quiere irse, pero quiero hablarles, hermanos. Los procesos duelen, pero aquí hay una iglesia que ha sido llamada, ha sido marcada con un propósito, ha sido marcada con un destino, y no vamos a parar hasta llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Quiero hacer un llamado. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Fortalecer su vida, fortalecer su vida, animarle. ¿Sabe qué quiere hacer el Señor?